Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas Besada y en este videito vamos a hablar un poquito sobre la estructura de los átomos, ¿sí? Vamos a comenzar primero con la estructura de un átomo propiamente dicho. Esta es la estructura. En la estructura podemos encontrar una zona en el centro, que es lo que llamamos núcleo, y alrededor del núcleo distintas capas de energía o niveles de energía. Ahora, tanto en el núcleo como en las capas de energía tenemos partículas subatómicas que van a formar parte de los átomos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, en el núcleo podemos encontrar los protones. Los protones son partículas subatómicas que tienen carga positiva y que se encuentran en el núcleo de los átomos. Después también en el mismo lugar, en el núcleo, vamos a poder encontrar neutrones. Los neutrones son partículas que están en el mismo lugar que los protones, pero a diferencia de estos, los neutrones no tienen carga. Como su nombre lo indica, son neutros. No tienen carga cero, ¿sí? Los neutrones. Y eso esa es una pequeña diferencia entre protones y neutrones. Porque después, ¿qué pasa? Ambos tienen el mismo tamaño, ¿sí? Son partículas que tienen un tamaño bastante parecido. Ahora, por último, en las capas de energía alrededor del núcleo, en las capas de energía que tenemos alrededor del núcleo, vamos a encontrar a los electrones. Los electrones son partículas subatómicas que tienen carga negativa, pero además, si los comparamos con los protones y neutrones, los electrones van a tener tamaños muchísimos, pero muchísimo más chiquitos que los otros dos, que las otras dos partículas. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, primero las localizaciones. Los protones y neutrones están en el núcleo, mientras que los electrones están en las capas o los niveles de energía alrededor del núcleo. Y otra diferencia muy grande es cuál es la carga de cada partícula. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga negativa. Y una última diferencia es que los protones y neutrones son partículas relativamente grandes cuando las comparamos con los electrones. Los electrones son partículas muy chiquitas que se mueven en las capas alrededor del núcleo. Ahora, algo muy interesante de esto es que la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo lo consideramos como la huella digital de ese átomo. Como la huella digital nuestra nos identifica. Bueno, la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo es lo que identifica o le da la identidad al átomo. Es la huella digital del átomo. Y eso es muy interesante. Un ejemplo pavo, pero hay átomos que solamente tienen un protón en el núcleo. Todos los átomos que tengan un protón en su núcleo, solamente un protón, van a ser hidrógenos. Si yo paso así por la vida y veo un átomo que tiene un protón, listo, digo, ese es el hidrógeno. Es como la huella digital, nos indica la cantidad nos indica la identidad del átomo, ¿sí? Por ejemplo, después tenemos el helio. El helio tiene dos protones en su núcleo. Entonces yo veo, pues sí, ahí va el helio, porque tiene dos protones en su núcleo. La cantidad de protones en el núcleo le da la identidad, le otorga la identidad al átomo, ¿sí? Ahora, ¿cómo llamamos a ese número de protones? Bueno, lo vamos a llamar de una manera especial, que es el número atómico, Z, ¿sí? El número atómico es la cantidad de protones que tiene mi átomo en el núcleo. Por ejemplo, en este caso veo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que el número atómico de este átomo que tenemos acá dibujadito es igual a 6. ¿Sí? Le damos un nombre especial, le decimos número atómico, porque fíjense que es súper importante la cantidad de protones que tenemos en el núcleo. ¿Está bien? Porque nos da la identidad de nuestro átomo. Pero además de eso, hay otro numerito muy importante cuando hablamos de los átomos. Hay otro numerito muy importante. Y ese es el número másico.
El número másico, como ustedes imaginan y como lo dice el nombre, nos indica cuál es la masa de nuestro átomo, ¿sí? Cuál es la masa que tiene nuestro átomo. Y para eso, ustedes podríamos pensar que para eso tengo que sumar todas las partículas subatómicas. Por ejemplo, para saber cuánto es la masa de un átomo tendría que sumar los protones, los neutrones y los electrones. Todo lo que tiene tendría que sumar. Pero esto no es así. Para conocer la masa de un átomo, solamente tenemos que sumar los neutrones y solamente tenemos que sumar a esos neutrones los protones. De esa manera, la suma de protones y neutrones me da el valor del número másico. ¿Por qué? ¿Por qué discriminamos a los electrones? ¿Por qué? ¿Por qué no lo tengo en cuenta cuando yo calculo la masa? ¿Por qué no tengo en cuenta los electrones? Bueno, eso es algo muy interesante. Como les dije antes, los electrones son partículas subatómicas muy, muy pequeñas si las comparamos con los protones y neutrones, ¿sí? Yo siempre digo este ejemplo que por ahí no sé si es el mejor porque nunca lo puedo dibujar, pero imagínense que hay un elefante en una balanza y arriba y está pesando, no sé cuánto pesa un elefante, pero una tonelada, no tengo ni idea. Y imagínense que arriba del elefante se para un pajarito, ¿sí? ¿Va a mover la balanza el pajarito? ¿Va a hacer la diferencia al peso del elefante el pajarito que está parado arriba? Es más, yo creo que si se le paran 10 pajaritos sigue sin hacer ningún cambio al peso del elefante. Y lo mismo pasa acá. A los electrones que forman parte de los átomos, cuando queremos calcular la masa de un átomo, los despreciamos, los dejamos de lado. ¿Por qué? Porque son pajaritos. Y los elefantes son los protones y los neutrones. Entonces, los electrones, al ser partículas tan pequeñas, no contribuyen a la masa final de nuestros átomos. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, hasta ahora hablamos del número atómico, que es el número de protones que tiene nuestro átomo. También hablamos del número másico, que es la masa de nuestro átomo, que son la cantidad de protones más la de neutrones. Y ahora nos queda hablar de otra cosita muy interesante desde mi punto de vista. Miren estos 3 átomos que tenemos acá. Si yo les pregunto quiénes son estos átomos, para saber quiénes son, como ya les conté antes, para saber la identidad de un átomo, yo tengo que mirar el núcleo, la cantidad de protones que tiene ese átomo en el núcleo. Miro acá y tiene un protón. Miro acá y tiene un protón. Miro acá y tiene un protón. ¿Qué quiere decir? Que todos estos átomos tienen las mismas huellas digitales. ¿Qué pasa cuando yo veo que tengo la misma huella digital? Quiere decir que son la misma cosa, ¿sí? Todos estos átomos son átomos de hidrógeno. Todos estos son hidrógenos. Vieron que yo les dije recién, cuando tenemos un protón, es un hidrógeno. Ahora, ¿cuál es el tema de estos hidrógenos? Son algo que se llaman isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos de un mismo elemento, pero que tienen variaciones en su masa. Esas variaciones de la masa se dan por la cantidad de neutrones que tiene. Fíjense que este acá no tiene ningún neutrón. Este acá tiene un neutrón y este acá tiene 2 neutrones. Entonces, si nosotros calculamos el número másico que se escribe con una A, o que se simboliza con una A, en este caso el número másico va a ser 1, porque solamente tiene un protón. En este caso, en el segundo, el número másico va a ser 2, porque tiene un protón y un neutrón. Y para calcular el número másico tengo que sumar estas partículas. Y en este caso, el número másico va a ser 3, porque tiene un protón, pero tiene 2 neutrones. O sea que todos estos son isótopos del hidrógeno. Son hidrógenos que tienen diferente masa, porque lo que varía es la cantidad de neutrones que tienen en su núcleo. Observen que la masa va variando.
pero la identidad de estos átomos es la misma. Son todos hidrógenos, pero varía su masa. Entonces son isótopos del hidrógeno. Muchos elementos tienen isótopos y no todos. Siempre algunos es el más común, el que más encontramos en la naturaleza, en mayor proporción. En este caso es el hidrógeno que ustedes ven acá. Estos dos, que se llaman deuterio y tritio, lo vamos a encontrar en menor proporción en la naturaleza. Pero bueno, la idea es que entiendan qué son los isótopos. Son átomos de un mismo elemento que varían en su masa. ¿Está bien? Ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos de los ejercicios. Estos ejercicios son del cuadernillo del curso introductorio de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la UNLP. Bueno, perfecto. Vamos a hacer el primer ejercicio del cuadernillo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? Dice, se tiene un átomo A, ¿sí? Un átomo A que posee 8 protones en su estructura, o sea que tenemos 8 protones, y un número másico de 16. El número másico se ponía con la A y es igual a 16, me dice el ejercicio. ¿Cómo se calculaba el número másico? Se calculaba como los protones más los neutrones que tenía mi átomo. Perfecto. Y después me dice que tenemos un átomo B. Vamos a copiarlo acá. Que posee 8 protones también. Y un número másico de 17. A ver, vamos a copiarlo acá. Un número másico de 17. Eso es igual a la suma de protones de mi átomo más neutrones. ¿Sí? Perfecto. Ya analizamos lo que nos dijo el ejercicio. No, todavía no nos pidió nada. Ahora dice, completar el esquema del átomo A con los neutrones y electrones. Porque ¿qué pasa? Este esquema que nos dieron acá solamente tiene los protones dibujados en el núcleo, ¿sí? Las cargas positivas, pero no tienen ni los neutrones ni los electrones alrededor del núcleo. Lo que tenemos que hacer nosotros es completar ese esquema. Pero para eso tenemos que analizar un poquito más los datos que nos da el ejercicio, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Primero tenemos el número atómico, que es la cantidad de protones, ¿sí? Eso es importante. Y después tenemos el número másico. Bueno, acá hay una idea que espero que les quede clara. Igual después la volvemos a poner en práctica. El número másico es igual a la cantidad de protones más neutrones. En este caso dice que es 16. ¿Cuántos protones tengo yo en el núcleo? Tengo 8. Entonces, si yo tengo 8 protones en el núcleo, ¿cuántos neutrones me faltan para llegar a un número másico de 16? Si ustedes hacen esa cuentita, solamente necesito 8 neutrones para llegar a 16. Entonces, con estos dos datos, con el número atómico y el número másico, puedo tranquilamente saber la cantidad de neutrones que tiene mi átomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque 8 protones, que me dijo el ejercicio que yo tenía, más 8 neutrones que también están en el núcleo, me da un número másico de 16. Así que acá tengo 8 neutrones. Perfecto. Después, lo que ahora necesito saber es la cantidad de electrones que yo tengo. Y para eso quiero contarles algo. Como ustedes saben, los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Para que un átomo sea neutro, necesita tener siempre
la misma cantidad de protones que de electrones. Entonces, como este átomo nadie nos dijo que tiene carga, o sea que suponemos que es un átomo neutro, vamos a tener, si tenemos 8 protones, ¿cuántos electrones necesitamos para que este átomo sea neutro? Necesitamos la misma cantidad, 8 electrones con cargas negativas. Entonces, alrededor del núcleo voy a tener en total 8 electrones con carguitas negativas. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Bueno, espero haber puesto bien. Perfecto, y ahí completamos el esquema, que es el primer ejercicio. Ahora que hicimos eso, me voy a achicar y vamos a analizar el átomo B, ya que nos queda de pasada, y después vamos a responder la última preguntita que nos hacen acá abajo. El átomo B tiene un número másico de 17, ¿sí? Pero yo sé que tiene 8 protones, igual que el átomo A. Entonces, como el número másico es la cantidad de protones más neutrones, puedo saber tranquilamente la cantidad de neutrones. Fíjense, si tenemos 8 protones, ¿cuántos neutrones me faltan para llegar a 17? En ese caso, me faltarían 9. Entonces, si en el núcleo de mi átomo hay 8 protones, sabemos ahora que hay 9 neutrones para tener un número másico de 17. ¿Sí? 8 más 9, 17. Fíjense que, como les dije previamente, si tenemos un átomo neutro y tiene 8 protones, va a tener la misma cantidad de electrones, o sea que 8 electrones. ¿Sí? Otra cosa interesante es, para comparar estos dos átomos y poder responder la última pregunta, hacer un cuadrito. No sé si me va a salir igual, pero bueno, vamos a intentar acá. Acá tengo el átomo A y acá tengo el átomo B. Acá tenemos la cantidad de protones, electrones y neutrones. Protones, electrones, neutrones. Ambos átomos tienen 8 protones en su núcleo. Ambos átomos, como son neutros, tienen 8 electrones alrededor del núcleo. Pero A tiene 8 neutrones y B tiene 9 neutrones. ¿Sí? Fíjense que la diferencia de estos dos átomos está en el número másico, en la masa. ¿Sí? Bien, dice, ¿es correcto decir que el átomo B posee 9 neutrones en su núcleo? ¿Es correcto eso que calculamos? Sí, es correcto. El átomo A y B, ¿son isótopos entre sí? ¿Por qué? A ver, ¿qué hablamos recién de los isótopos hace un cachito? Dijimos que los isótopos son átomos, son el mismo átomo, pero que tienen distintas masas. O sea, ¿vieron los hidrógenos antes? Que eran todos hidrógenos, pero uno tenía un número másico de 1, el otro de 2, el otro de 3, porque lo que cambiaba, ¿qué era? El número de neutrones. Y es lo que pasa acá. Estos átomos, A y B, son isótopos. Son isótopos. A tiene un número atómico de 8 y B tiene un número atómico de 8. ¿Eso qué quiere decir? Que son el mismo átomo, son el mismo tipo de átomo, ¿no? Ahora, lo que cambia es el número másico, porque A tiene un número másico de 16 y B tiene un número másico de 17. Fíjense que cambia eso, ¿sí? Cambia el número másico de cada uno. Porque lo que cambia es el número de neutrones en su núcleo. B tiene un neutrón más en su núcleo, por eso su número másico, su masa, es 17 en vez de 16. Perfecto, espero que se haya entendido lo de la estructura del átomo y los isótopos. Ahora vamos a seguir con el próximo ejercicio. En este ejercicio es más o menos la misma idea. Dice, investigue cuáles son los isótopos del hidrógeno, que es lo que ya estuvimos hablando, y del carbono. No tiene mucho sentido investigarlo porque el próximo ejercicio habla sobre los isótopos del carbono y es lo que quiero que resolvamos, si les parece bien.
Bueno, fíjense que acá nos da diferentes átomos de carbono. ¿Y esos numeritos qué son? Los numeritos que están arriba son el número másico, mientras que los numeritos que están abajo representan al número atómico, ¿sí? Acuérdense que el número másico, lo voy a poner acá al costadito, a ver. Por ejemplo, vamos a poner acá. Yo tengo el símbolo del átomo, en este caso el símbolo es la C porque estamos hablando del carbono. Y voy a tener acá arriba un numerito. Ese numerito es el número másico. Acuérdense que el número másico era la suma de los protones más los neutrones. ¿Está bien? Y el numerito que siempre está acá abajo es el número atómico, que representa el número de protones. Entonces hay una reglita súper simple, pero si al número másico le resto el número atómico, lo que obtengo es el número de neutrones. No sé si esto les queda claro, pero recuerden lo que hicimos antes, que fue exactamente esto. El número másico es la cantidad de protones más neutrones. Si yo a esta cantidad de protones más neutrones le resto los protones, que sería el número atómico, lo que obtengo es la cantidad de neutrones que tiene mi átomo. Entonces esta cuentita, guárdensela y úsenla si es necesario. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá me pide que para cada átomo de carbono yo coloque la cantidad de protones, neutrones y electrones. Vamos a empezar. Protones. Tiene 6, porque ahí me marca el número atómico. Neutrones, tengo que restarle al número másico, que es el de arriba, el número atómico, que es el de abajo. O sea que 12 menos 6, 6. Y los electrones tenemos la misma cantidad de los protones, porque estos átomos son neutros. Nadie nos dijo que tiene carga. Perfecto el primero. Vamos con el segundo. Cantidad de protones. Eso me lo dice el número atómico, es 6. Cantidad de neutrones. Bueno, ¿qué pasó ahora? Miren el número másico, cambió, ya no es 12, es 13. Entonces, 13 menos 6, al número másico le resto la cantidad de protones y eso me da, como les conté antes, la cantidad de neutrones, que en ese caso es 7. ¿Sí? Y después, la cantidad de electrones es la misma que la de protones. Vamos al último. De nuevo, número de protones me lo dice el número atómico, 6. Los neutrones al número másico y cuando me fijo volvió a cambiar. Ahora en vez de 13 es 14. Ok, algo está pasando. El número, para saber la cantidad de neutrones, al número másico le tengo que restar los protones. Entonces, 14 menos 6, 8. ¿Sí? Y por último, la cantidad de electrones, que siempre va a ser la misma que los protones cuando tengo átomos neutros. Fíjense algo muy interesante, que es lo que ya venimos hablando. Lo que cambia cuando tenemos distintos isótopos es el número de neutrones. Ese número de neutrones hace que el número másico vaya cambiando de un isótopo al otro. Pero fíjense que siempre la cantidad de protones se mantiene igual, porque estamos hablando que siempre son átomos de carbono. Ahora lo que cambia son la cantidad de neutrones, y por eso lo que cambia es el número másico cuando hablamos de distintos isótopos. Espero que haya quedado claro esto también. Vamos al último ejercicio que tienen de este tema. Está bien que es un cuadrito que hay que completar. Tengo la calculadora acá cerca por las dudas que me vaya a equivocar algún numerito. Pero la idea es exactamente lo mismo que acabamos de hacer recién. Obviamente voy a hacer una o dos filas y el resto queda para ustedes. ¿Está bien? Vamos a empezar con este elemento que dice que tiene 238 de número másico. Acuérdense que el de arriba, el más grande,
siempre es el número másico, el más chiquito es el número atómico. Entonces, me dice que este elemento tiene 238 de número másico y 92 de número atómico. Entonces vamos a colocar número atómico, acuérdense que era la Z. La Z lo que me indica es la cantidad de protones. El número atómico, ¿sí? Es 92, espero haber dicho número atómico. El número atómico es la Z. La Z es la cantidad de protones y me dice básicamente eso, es la identidad del átomo. Por otro lado tengo el número másico, ¿sí? El número másico es 238, es el más grande, es el de arriba. Y lo que me indica el número másico, que se pone con la A, es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que tiene mi átomo. Entonces, completé esas dos filas del número atómico y número másico y lo que me falta es completar estas dos filas. Estas dos filas, la primera me pregunta la cantidad de protones, que es igual al número atómico, que en este caso es 92, y la cantidad de neutrones, que tengo que hacer una pequeña cuenta. ¿Se acuerdan cuál era la cuenta? Al número másico, que es protones más neutrones, le resto los protones. O sea que al número másico de mi átomo le resto el número atómico. De esa manera podemos encontrar la cantidad de neutrones. En este caso sería 238 menos 92. No me equivoco. Y esto me da 146 neutrones. ¿Está bien? ¿Quieren que hagamos otro? Para que quede súper claro, antes de terminar vamos a hacer el sodio, este que está acá. Nuevamente el número de arriba es el número másico, 23, y el número atómico es el más chiquito, 11. Cuando hablamos de cantidad de protones, recuerden que tengo que poner el número másico, porque es lo mismo, es lo que me está indicando, que son 11 protones. Y la cantidad de neutrones tengo que hacer esta hermosa cuentita, que es al número másico le resto el número atómico, ¿sí? 23 menos 11 me da un valor de 12, ¿sí? Y listo. Y ahora el resto, bueno, ya casi no les queda nada, pero el resto les dejo a ustedes para que puedan completar. No se olviden de seguirme en Instagram si quieren o consultarme por WhatsApp lo que necesiten. Y no se olviden de ver los siguientes videos donde vamos a hablar de los otros temas del curso de ingreso de la carrera de nutrición.